En las ofertas electorales se palpa el retorno de un viejo laicismo intransigente. Parece una ofensiva para sustituir toda referencia a Dios por un credo y una moral laicas. ¿Qué hay de bueno en ello? ¿Nos haría eso más felices? Lo que subyace a estas nuevas posturas laicistas es un intento de identificar lo religioso como malo, y eso no tiene legitimidad intelectual. Pero es verdad que hay gente en nuestra época que con una visión muy sectaria de las cosas, especialmente de la historia, piensa que las religiones, y especialmente la católica, es el origen de las guerras, de las divisiones, de las discriminaciones, de las violaciones históricas de los derechos humanos, y que por eso hay que excluirlo de la convivencia social si queremos construir una sociedad democrática. El laicismo es una ideología. El laicismo, yo lo llamo así, es la religión de la democracia. Es decir, es la idea de que la religión pues es mala. Es mala. En un Estado laico la Iglesia no está en el ámbito estatal, sino que el laicismo va más allá y dice no puede estar en el ámbito público, no puede estar por las calles, no pueden ir los símbolos religiosos del ciudadano apareciendo por la calle, no puede haber procesiones. Es decir, aquí ya entramos en un plano de hostilidad. ¿Qué hace el Estado? Ante el vacío de, digamos, inspiración religiosa, se rellena de una nueva religión que es precisamente el laicismo. Claro, ahí se demuestra algo más que ignorancia. A mi modo de ver, se demuestra sectarismo, se demuestra ideología de la mala. Algunos partidos querrían recluir la religión a la sacristía y borrarla de la vida pública, incluso de la privada. Yo soy católico, yo llevo conmigo el catolicismo y nadie puede obligarme a quitármelo de encima, como llevo conmigo mi condición de padre de familia, de asturiano, de calvo, de abogado. Y si alguien me obliga a ocultar una dimensión de mi personalidad en su expresión en cualquier sitio en el que yo me muevo, está atacando mis libertades, no las de la Iglesia, las mías. Es decir, si yo quiero llevar un crucifijo, lo llevo porque quiero y no ofendo a nadie, porque estoy ejerciendo una libertad. Si yo quiero rezar en público, el que no quiera que no me escuche, pero yo haré lo que quiera, como otro puede cantar una canción o gritar viva Visca el Barça. Claro, cuando yo oigo hablar ahora de reforma constitucional, sí se dice que se quiere avanzar en una España laica. Pero ¿cómo que usted va a conseguir una España laica? Usted, desde el poder político, desde el gobierno, no tiene que hacer a un país laico. Usted lo que tiene es que respetar la realidad. Parece que todo el mundo tiene derecho a expresar cualesquiera opiniones, salvo cuando esas opiniones tienen una matriz o una coincidencia con una visión religiosa de las cosas. Es una profunda discriminación. No tiene ningún sentido. El laicismo es una religión de Estado excluyente de las demás religiones. Y eso es cercenar la libertad de los ciudadanos. Esa es la famosa trampa, diríamos, laicista, que es que pretende que el católico o el cristiano abandone su mochila ideológica en el momento de participar en la vida pública. Puede ser que parece mentira, o sea, siendo una trampa tan evidente, sin embargo haya tantísimos cristianos que caen en ella. El hecho religioso acompaña desde el hombre primitivo hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, lo normal es que el hecho religioso forme parte del espacio público con la normalidad más absoluta. Si alguien es ateo, pues allá él, si es musulmán, si es judío, hemos no de tolerar, sino de respetarnos, ¿no? No se puede dejar de ser católico a la hora de ser ciudadano. Y los católicos tienen, como cualquier ciudadano, los mismos derechos, al menos, de estar en el espacio público, de influir en la sociedad. Quien pretenda presentar un plan de marginación de la Iglesia y del hecho religioso católico en la sociedad está fuera de lugar, aparte de que está yendo contra el principio constitucional de aconfesionalidad y está tratando de imponernos a los demás contra la libertad religiosa un principio de un laicismo que es en el fondo una confesionalidad atea o laica. En este contexto la situación política ha evolucionado mucho más rápidamente y a peor, en el sentido que el proceso de secularización se ha transformado en un laicismo de exclusión religiosa. La cultura política hegemónica en Cataluña hoy en día es considerar el hecho religioso, que significa básicamente el hecho católico, como un elemento intrínsecamente negativo. España es el país de Europa donde las actitudes prácticas que surgen del laicismo ha tenido un crecimiento más espectacular. Donde hemos visto hace poco a la señora Merkel decir con una sencillez y claridad rotundas que para ella su fe cristiana
es un fundamento para su actividad política y que el problema, por ejemplo, de Europa frente a la inmigración o frente a la crisis de identidad no es tanto que haya mucho islam, sino que hay poco cristianismo. El rebrote del laicismo radical hace temer a algunos por la libertad religiosa y por la cooperación entre Estado e Iglesia establecida en la Constitución española. La propia Constitución dice también en su artículo 9, el Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano. Y uno de esos derechos fundamentales es la libertad de religión y de creencia, por parte de individuos y por parte de grupos. A mí me preocupa que en estas próximas elecciones la victoria de un cierto frente de izquierda, pues que eso pueda romper con ese equilibrio del artículo 16 de nuestra Constitución, que yo creo que es un auténtico modelo hoy para Europa, de una laicidad abierta o una laicidad positiva. Tampoco es que crea que los partidos del centro de la derecha tengan muy claro esto, pero es verdad que pienso que los partidos del centro y de la derecha que concurren a estas elecciones no harían una enmienda a la totalidad ni una impugnación y preservarían básicamente el espíritu del pacto constitucional y los acuerdos con la Santa Sede. Vamos a dejarnos de tópicos y el acuerdo de la Iglesia con el Estado o del Estado con la Santa Sede no solo es privativo de España, no solo es cuestión de un régimen político, el régimen franquista, sino que la Santa Sede tiene un centenar de estados aproximadamente, acuerdos bilaterales que son en definitiva parecidos a los de la Iglesia Católica y la Santa Sede en España. España está, por así decir, dentro de lo que solemos llamar la gran mayoría de países civilizados, que son países que creen en la neutralidad del Estado, es decir, un Estado que no tiene una confesión religiosa particular, la católica o cualquier otra, pero que al mismo tiempo mantienen una actitud de cooperación hacia el hecho religioso. Es decir, entienden que la religión genera más beneficios que otra cosa para la sociedad. No estamos en un Estado confesional, sino lo que nuestra Constitución sanciona es que el Estado no tiene ninguna confesión religiosa, pero mira de manera positiva el hecho religioso como un hecho favorable a la construcción social. Cada año la Iglesia Católica presenta una memoria de resumen de sus actividades, desde el ámbito asistencial y caritativo.